tal amigos? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Y nos quedamos en esa parte en donde aparece como incongruente lo que nos dicen, que necesitamos renunciar incluso a nuestras virtudes. O sea, es como para la criatura, tan acostumbrados que estamos acostumbrados, ojalá, realmente que a vivir esta cercanía con Dios, pero a través de la voluntad humana, practicando la virtud. Y la virtud, pues, sabemos que se ejerce con un esfuerzo bastante fuerte, a veces triunfando, a veces cayendo, pero en fin. Y ahora nos dicen que definitivamente necesitamos ir quitándola, ¿no? Hay una lectura que es muy característica y muy precisa, que es del volumen 12, la lectura 26. Vamos a oír qué dice, ¿no? Es de noviembre 20, 1917. Dice Jesús: oh, el bello vivir en mi querer, me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades, bajo cualquier otro aspecto de virtud, en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. 3 puntos esenciales en este pequeño parrafito. Haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. O sea, nosotros hasta donde vamos ahorita en este caminar hacia el regreso al inicio de la creación del hombre, pues hemos conocido toda una serie de actitudes, de virtudes, santidades tan grandes que podemos mencionar: Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresa, Santa Teresita, en fin, y todos ellos caracterizados por determinadas actitudes que fueron llevadas prácticamente en modo heroico, y eso es lo que la Iglesia valora y los ha nombrado realmente santos. ¿Qué quiere decir santo? Bueno, la Iglesia como que se pone de aval para decir que por la vida que han llevado estas personas ya están gozando del cielo y que su ejemplo, su vida es digna de ser seguida, de ser ejemplo para todos nosotros. Ese tipo de santidad, Jesús nos dice, la haré desaparecer. O sea, es totalmente así contundente. ¿Y por qué la va a hacer desaparecer? Porque le agrada tanto el vivir en su querer, el vivir en su voluntad, que eso es lo que ahora lo lleva a decir, esto se acabó. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en unión total, absoluta con Él. No lo crea en virtuoso. Pues bueno, lo crea virtuoso, pero con virtudes divinas. O sea, con la misma voluntad de Él, y eso elevaba al hombre a la santidad divina, no a una santidad baja como es la santidad humana. ¿Sí? Esa es la primera cosa. La segunda, dice, haré reaparecer. La palabra reaparecer nos está indicando que esto ya había existido y que no es algo nuevo, porque casi siempre pensamos que la divina voluntad es
una revelación que nos lleva a una santidad nueva. No, nos lleva a una santidad que ya existía y que esa es la santidad creada por Dios, que es la santidad de Adán. Entonces, haré reaparecer la santidad en mi voluntad. Y luego, la tercera cosa que es importante. Para que esto suceda, Dios tiene que purgar la tierra. Porque la tierra, así como es ahorita, no la tierra planeta, la tierra del hombre es indigna de este tipo de santidad. Así que en estas pocas líneas tenemos tres aspectos como fundamentales. Quitará la santidad humana, hará reaparecer la santidad divina y para eso tiene que purgar la tierra. Seguimos. Vamos a la lectura 12:146 de enero 7, 1921. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, mira cuánto te amo. He querido llenar todo tu corazón de la leche de la gracia y del amor. Así que todo lo que dirás y harás no será otra cosa que el desahogo de la gracia de la que te he llenado. Tú nada harás, solo pondrás tu querer en mi voluntad y yo haré todo. Tú no serás otra cosa que el sonido de mi voz, la portadora de mi querer, la destructora de las virtudes en modo humano y la que hará resurgir las virtudes en modo divino, selladas por un punto eterno, inmenso, infinito. Otra vez, cosas fundamentales en este otro párrafo. Tú serás la portadora, el sonido de mi voz, la portadora de mi querer, o sea, de mi acto, de mi vida. Luisa, en todas sus obras, en todas sus acciones, no es más que como el canal por donde desemboca todo el obrar divino. El obrar de Jesús, el obrar de la divinidad, va a desembocar a través de la palabra de Luisa, de la vista de Luisa, del oído de Luisa, de los pensamientos de Luisa, de los movimientos de Luisa. Y esto es transmitido ahora a todo aquel que quiera llegar a vivir en la divina voluntad. Y luego otra parte que es fundamental. En la lectura anterior vimos que destruirá, quitará todas las santidades bajo aspecto de virtud. Así que ahí está implícito el que debemos renunciar a nuestras virtudes. ¿Para qué las queremos si ya no quiere ese tipo de santidad? Creo que es claro. Sí, y aquí, perdón. Destructora de las virtudes en modo humano. O sea, así es. No se pueden montar ahí las virtudes en modo divino. No congenian. Así es. Y esto es así, destructora de las virtudes humanas. Esto nos lleva a entender, por favor, creo que es muy, muy claro, el que la práctica de la virtud, la búsqueda de la práctica de la virtud tiene que desaparecer. No es que la virtud desaparezca, porque luego hay malas interpretaciones, pero la virtud se va a transformar en virtud divina. O sea, ahora la virtud humana pasa a un grado superior que es la virtud divina. Y la virtud divina no es otra cosa más que los atributos de Dios. La virtud humana es una copia de lo que Dios tiene en sí mismo como atributo. Y una copia sabemos que pues no es precisamente muy original, muy fidedigna, pero pues estamos en este punto y eso es lo que Jesús nos está diciendo, ¿no? Entonces una persona que practicaba la virtud de la obediencia, ahora ya en la vida divina, en la voluntad divina ya no es una virtud, sino es la obediencia misma.
Así porque es. está Jesús actuando en esta persona. Y vamos a ver qué es obediencia, qué es ser la obediencia misma. O sea, ¿cuál sería el punto clave de eso? Hacer la voluntad de otra persona. Podría ser Bueno, obediente. ese es ser obediente. Ajá. Pero ser la obediencia, La misma voluntad. la misma voluntad de Dios. O sea, lo que Dios está queriendo, la criatura, por tener la divina voluntad como vida de ella, en ese momento la criatura también lo está queriendo. Ya no es ver qué quiere Dios para obedecer, sino es qué estoy queriendo. Y hago lo que estoy queriendo y hago lo que Dios quiere que yo haga, pero no como una orden, sino como un atributo mío. Sí, es como decir, los 10 mandamientos ahora son mis 10 deseos, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, serían tus 10 reglas, ¿no? De vida, que sería pero sería como propiedad tuya. Ujú. Así que dice, entonces, la destructora de las virtudes en modo humano y la que hará resurgir las virtudes en modo divino. Ese es otra vez el punto principal. En un momento iremos viendo cuáles son estas virtudes divinas. Ya dijimos que son como los atributos de Dios. No es que sean actitudes de buscadas o actitudes, no sé. Circunstanciales. Sí, pero sería como algo que se usa o que se hace siguiendo una determinada regla o una determinada norma o una determinada regla, una ley, sino que es la misma actitud de Dios. Esa es la que es la obediencia para los demás. Pero en Dios no es obediencia. Dios, el Padre no se obedece, el Padre no obedece a nadie. Del Padre sale la obediencia. En ese punto es en donde van a situar a la criatura. ¿Sí? Dice, selladas por un punto eterno, inmenso, infinito. Continuamos con el volumen 6, la lectura 136 de octubre 16 de 1905. Dice Jesús: hija mía, cuanto más el alma llega al término para acercarse a la fuente de todo bien, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido y solo el amor existirá para ser el motor de todo, así el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje, para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solo amar. Así que, entre más amor, menos virtudes. Entre más nos acerquemos al amor divino, al ser divino, las virtudes se irán perdiendo para sumergirnos totalmente en ese mar inmenso del amor de Dios. Y eso es lo que va a lograr la divina voluntad de irnos mostrando el cómo y el de qué manera podemos llegar a sumergirnos en el amor divino. ¿Seguimos con la próxima o continuamos la misma? Sí. La próxima. O sea, lo que estamos queriendo que quede muy claro es la necesidad de renunciar incluso a las virtudes. Dice en la lectura 11-12 del 15 de marzo de 1912, el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos,
así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás. Porque estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas, porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida, ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma que está llena de vida, y haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad, que las mismas hostias sacramentales. Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Vamos a detenernos un segundo aquí porque creo que esto es importantísimo, ¿no? O sea, ¿qué nos está prácticamente diciendo aquí? Que las hostias, en la hostia sacramental, o sea, lo que es el pan, lo que es el vino, aunque se transforman en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, pero no fluyen, no concurren a su vida. O sea, queda como una hostia muerta en donde lo único que existe es la vida real de Jesús. En el alma que llega a vivir en la divina voluntad, o sea, no se destruye la hostia, no se destruye la materia, no se destruye la criatura, sino queda íntegra y lo que hay es una fusión entre la criatura y Jesús. Esta fusión lleva como finalidad la transformación de toda la criatura en todo Jesús, pero sin perder la individualidad. Esto también es algo que necesitamos puntualizar muy bien. Y por eso dice, estas hostias, y así concurrimos a su vida. O sea, la criatura participa de los actos de Jesús, de la vida de Jesús, y Jesús participa de la vida de la criatura, por lo tanto, en uno solo. Esto nos lleva a un punto, que es lo que Dios quiere, es exactamente esto, concurrir, amar, ser amado. Por eso es que estas hostias de su voluntad le son más queridas que la misma hostia sacramental. Y luego lo que sigue es importantísimo. Si alguna razón existe para que Él esté en la hostia sacramental, es llegar a formar estas hostias de su voluntad. O sea, ahí está la finalidad de la Eucaristía. La Eucaristía en sí misma, con lo grande que es Jesús mismo, pero no es fin, sino es un medio para llegar a formar las hostias sacramentales en cada criatura. Esto a mí me parece tremendamente impactante, ¿no? Sí. Porque siempre hemos vivido con esta idea de que la vida sacramental de Jesús es como el centro de toda nuestra religión, de nuestra iglesia, y el fin. Y no es el fin, sino es el medio para lograr que la criatura sea hostia. Una hostia en donde Jesús viva completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero fusionado con su criatura. Y con todo el movimiento y toda la vida que puede tener. Así es, en donde los dos van a concurrir a la vida de la criatura para llevar a cabo todos los actos que la criatura hace y Jesús haciéndolo, dotándolo con todo lo que Él es. Por lo tanto, haciendo
prácticamente otro Jesús viviente en este mundo. Sí, entonces, es tremendo lo que está diciendo. Dice, hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad. Ojo con eso. Es tanto el placer que tomo de mi voluntad viviendo en la criatura, que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría. Imagínate tú misma qué será de aquellas almas que la hacen. ¿Seguimos? Dice, yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean y añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer mientras hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. Bueno, o sea, las virtudes quedan absorbidas en la divina voluntad. Por lo tanto, ya no tiene la criatura, ya no tiene que estar pendiente de practicar la virtud. La virtud se da por sí misma con el actuar en la divina voluntad, porque en ella están absorbidas todas las virtudes y ahora están absorbidas en modo perfecto, en modo divino. No tengo que estar esforzándome en hacer la virtud, en ser obediente, en ser casto, en ser caritativo, sino que obrando en la divina voluntad, todo eso sale de por sí ya implícito en el acto de la criatura. No necesitamos estar pendientes de la virtud, ¿sí? Todo queda fundido en la voluntad y en el amor. Y creo que esto lo sabíamos desde hace mucho. ¿Por qué? Porque sabemos ya de por sí que en el cielo ya no hay fe, ya no hay esperanza, sino que solamente persiste el amor. Es lo único que queda de estas virtudes. Y en el amor está todo. En el amor está incluido todo. Jesús diciéndonos, o sea, tú ama. Listo, ese es como el punto principal. A la persona que ama, o sea, todos sus, ¿cómo diríamos? Faltas, pecados, quedan totalmente perdonados, anulados, ¿no? Ajá. Bueno, entonces creo que quedó muy claro. No virtudes, renunciar a las virtudes, a la práctica de las virtudes. De ahí en adelante debemos entender que no más lo humano. Todos nosotros tenemos cualidades, atributos que son los que usamos para vivir, son los que usamos para actuar y llevar a cabo todas nuestras obras. Ahora Jesús nos dice, no más lo humano. Quita todo lo tuyo, quita todas esas ideas, pensamientos, deseos, actitudes, finalidades, todo eso lo debes quitar. Y en todo lo que hagas debe fungir mi voluntad, debe fungir todo lo que yo hago. Vamos a leerlo. Esto lo leemos en el volumen 17, lectura 54, agosto 2 de 1925. Dice Luisa, después me he encontrado en un vasto jardín y con gran sorpresa mía he encontrado a mi reina mamá, la cual acercándose a mí me ha dicho, hija mía, ven junto conmigo a trabajar en este jardín. Debemos plantar flores y frutos celestiales y divinos. Ya casi está vacío y si algunas plantas hay son terrestres y humanas. Por lo tanto, conviene arrancarlas para hacer que este jardín sea del todo agradable a mi Hijo Jesús. Las semillas que debemos plantar son todas mis virtudes, mis obras, mis penas,
que contienen el germen del fiat voluntas tua. No hubo cosa que yo hiciera que no contuviera este germen de la voluntad de Dios. Me habría contentado con no hacer nada antes que obrar, sufrir sin este germen. Toda mi gloria, la dignidad de madre, la altura de reina, la supremacía sobre todo, me venía de este germen. Toda la creación, todos los seres me reconocían dominante sobre ellos porque veían en mí reinante a la voluntad suprema. Algo que debemos también tener muy presente. Dice, y si algunas plantas hay, son terrestres, ¿sí? Y humanas. Por lo tanto, conviene arrancarlas. No conviene cuidarlas o abonarlas, no, conviene arrancarlas. Para hacer que este jardín sea del todo agradable a mi Hijo Jesús. ¿Qué está diciendo? Arrancar todo lo humano lo da la voluntad. Que no le es agradable no es. A Jesús. Claro, a veces cuando decimos esto, la gente luego ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí. Porque se piensa que se está como menospreciando todo lo anterior y que se está poniendo a toda la santidad humana como despreciable. No es así. O sea, Jesús va pidiendo, va queriendo obtener hasta donde Él ha pedido. Y toda la santidad humana que conocemos desde los antiguos, en el Antiguo Testamento, hasta la actualidad, es lo que Él ha pedido y lo que la criatura se ha esforzado en darle. Pero ahora que está revelando esto, es cuando nos dice, bueno, mira, todo esto estaba bien, todo esto estuvo bien, esto fue agradable, lo agradezco, me dieron gran gloria, todo. Pero ahora ya quiero ir más allá, ya no quiero recibir el fruto humano, ahora quiero que el hombre regrese a su punto de origen y me entregue lo que siempre debería de haberme entregado, que son frutos divinos, que es gloria divina, que es retribuirme en amor, pero en amor divino. Ese es lo que nos está prácticamente diciendo, ¿no? Y termina diciendo, por eso todo lo que hice yo y todo lo que has hecho tú con este germen del querer supremo, lo uniremos junto y plantaremos este jardín. Esto es lo que la Virgen está diciendo, ¿no? ¿Pero esto es solo para Luisa? No. Pues para todos. Para todos. Ya hemos mencionado, a Luisa se lo están refiriendo y se lo piden en modo perfecto. ¿Por qué? Porque Luisa es cabeza de misión. Luisa es la que va a fundar este reino y por lo tanto, o sea, ella tiene que estar totalmente sumergida en él. Para nosotros ya tenemos esta ventaja de decir, yo nada más quiero llegar hasta aquí. O sea, ya no importa si yo fallo o no fallo. Y digo, ya no importa porque el reino ya está en Luisa y lo único que falta es que se extienda. Si yo no lo quiero extender en mí, bueno, no pasa nada. Es un alma menos, es un alma que le dará más sufrimiento, más penas, más dolor a Jesús y quizá al final de mi vida, o sea, pueda salvarme. Pero lo que Jesús está queriendo ahora es esto. O sea, es como cuando llegó y decía, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, desde ese momento, Él abroga la ley anterior y pone la ley nueva. Él tiene el poder, tiene la potestad, tiene el derecho de cambiar como quiera. Nosotros lo único que tenemos es el derecho de seguir lo que Él propone. Así que si queremos, seguimos. Pero esto es para llegar a una santidad divina, pero como vida, no como obras, nada más. Entonces, Luisa en el mundo es el parteaguas, así como fue Jesús antes de Cristo, después de Cristo, antes de Luisa, después de Luisa.
Pues podríamos decirlo así. Así es. A-L Y de él. D-L. O sea, entendido desde el punto de vista que ahora todo lo que es la divina voluntad, o sea, todo lo que es esta nueva forma, lo que va a dar como resultado es vida divina. Ujú. Luego viene la lectura 12-146, enero No, esto 7. ya la leímos, perdón. Sí, es la destructora de las virtudes en modo humano. Sí, sí, yo lo había leído. Ujú. Vamos a la 1320. Ujú. Viene la lectura 1320, septiembre 28, 1921. Similitud del mar es para quien vive en mi voluntad. Similitud de la tierra es para quien camina por el camino de las virtudes. Te dieron gusto, Alejandro, en el mar. Sí. Por eso, viviendo tú en el mar de mi voluntad, no es maravilla el que solo mi voluntad te baste para todo. Si el agua Si el sirve, agua sirve y hace tantos oficios diversos a los peces, de alimento, de calor, de lecho, de habitación, de todo, mucho más lo puede hacer y en modo más admirable mi voluntad. Es más, en mi voluntad las virtudes son en el grado más heroico y divino. otra vez lo mismo, ¿no? Y para redondear todo esto de que hay que acabar con las virtudes, bueno, que ya no debemos poner atención en la práctica de las virtudes, en la siguiente lectura nos viene a decir Jesús que la virtud más grande que hay es su voluntad. Vamos a verla. Es la 1343 de diciembre 22, 1921. Dice Jesús: ahora mi voluntad es la más grande de todas las virtudes. Por eso todas las virtudes quedan empequeñecidas y perdidas en mi querer. Es más, ante la virtud de la santidad de mi querer, las otras virtudes tiemblan por reverencia ante mi querer. Sin él, las virtudes creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada, y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Mi voluntad no solo tiene el primado sobre todo, sino que da las diferentes tintas de belleza a las virtudes. Pone en ellas las tintas divinas, el esmalte celestial, su luz deslumbrante. Entonces, si las virtudes no son recubiertas por mi querer, serán buenas, pero no bellas con la belleza que arrebata, que encanta, que enamora a cielo y tierra. Bueno, creo que nos ha quedado más o menos claro. Debemos desapegarnos de todo, debemos quitar todo. Y ahora la divina voluntad en nosotros destruirá o destruiremos las virtudes humanas para transformarlas en virtudes divinas. Pero, ¿cuáles son estas virtudes divinas? Ya habíamos mencionado algo, ¿no? Sin embargo, vamos a oírlo de labios de Jesús. Sí. Es el volumen 13, la lectura 51 de enero 14 de 1922. Dice Luisa: me he encontrado fuera de mí misma y veía el cielo abierto y una luz inaccesible a toda criatura. De dentro de esta luz descendían rayos que investían a todas las criaturas, celestiales, terrestres y purgantes. Algunos rayos eran tan deslumbrantes que si bien quedaba uno revestido, arrebatado, felicitado, pero no se sabía decir nada de lo que contenían. Otros rayos eran menos deslumbrantes y se podía decir algo de la belleza, la felicidad, las verdades que contenían, pero era tanta la fuerza de la luz que yo misma no sabía si mi pequeña mente fuera aún capaz de volver a mí misma. Si mi Jesús no me hubiese sacudido con sus palabras, ninguna fuerza humana habría podido retirarme de aquella luz para llamarme nuevamente a la vida,
Pero ay de mí, no soy digna aún de mi amada y celestial patria. Mi indignidad me obliga a vagar en el exilio. Pero, oh, cuán duro me es. Entonces Jesús me ha dicho: hija mía, volvamos juntos a tu cama. Lo que tú ves es la Trinidad Santísima, la cual tiene como en un puño a todas las criaturas, y como de su simple aliento da vida, conserva, purifica y felicita. No hay criatura que de ella no dependa. Su luz es inaccesible a mente creada, y si alguno quisiera entrar, le sucedería como a una persona que quisiese entrar en un gran fuego, no teniendo calor y fuerza suficientes para este fuego, quedaría consumida por él. Por eso, quedando consumida, jamás podría decir ni cuánto ni qué calor contenía ese fuego. Los rayos son las virtudes divinas. Algunas de estas virtudes son menos adaptables a la mente creada. Por eso se hace feliz, las ve, pero no sabe hablar de ellas. De las otras virtudes divinas más adaptables a la mente humana sí se puede hablar, pero balbuceante, porque nadie puede hablar de ellas en manera digna y justa. Las virtudes más adaptables a la mente humana son el amor, la misericordia, la bondad, la belleza, la justicia, la ciencia. Por eso, junto conmigo, demos nuestros homenajes a nombre de todos, para agradecerla, alabarla, bendecirla por tanta bondad que hacía hacia todas las criaturas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que las virtudes divinas prácticamente son los atributos divinos, ¿no? Así que vamos a cambiar la parte del esfuerzo de la voluntad humana por la naturaleza de la voluntad divina, por la naturaleza de Dios. Todos esos atributos serán ahora lo que esté rigiendo en la criatura para obrar. Y lo que decía Alejandra hace unos momentos, ahora ya no será obediencia, será la obediencia. Ya no será bondadoso, será la bondad. Y así por el estilo. Ya no será la pureza, ya no será la práctica de la pureza, sino será la pureza misma. En fin, es llegar a la fuente de donde parten, de donde nacen todas las virtudes. ¿De acuerdo? Vamos ahora, ya como parte casi final. En María Valtorta, porque también María Valtorta tiene mucho de esto, hay unas lecturas en donde él nos dice que hay que despojarnos de los afanes espirituales. Ojo con esto, despojarnos de los afanes espirituales. ¿Cuáles serían, Alejandra? ¿Los actos piadosos? Los actos piadosos, sí. ¿Qué más? Pero ¿qué es un afán? Es querer algo, desear algo. Y ¿no? con mucha necesidad de hacerlo, ¿no? Ajá. El afán espiritual. Entonces debemos dejar eso. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Ajá. Dice Jesús, es del libro del 43, del 26 de junio de 1943, del cuaderno del 43. Despojaos no solo de lo que constituye peso de humanidad pura, sino también de cuanto es afán espiritual. Ahora te explico qué es esto para que tú no interpretes mal mi expresión. Afán espiritual no es esa sana tendencia con todas las fuerzas intelectivas a Dios. Afán espiritual es el ansia que coge a veces incluso a las almas más avanzadas en la santidad y que consiste en el miedo de no tener tiempo para hacer todo aquello, espiritualmente hablando. ¿Qué se quisiera hacer? Todo lo que parece que Dios quiera del alma, miedo de separarse de la oración en el temor, de no poder gustar aquel cristalino arroyo de dulzura que yo os envío, miedo de no volverlo a encontrar. Estos miedos son aún un resto de humanidad que se infiltra en la espiritualidad y la daña. Hay que seguir la vía del espíritu con firmeza y con calma,
Ningún ansia, ningún miedo. Soy yo quien crea el tiempo. No tendré entonces cuanto sea necesario para cada alma que se confía a mí. Soy yo quien hace fluir en vosotros la ola de la gracia. Sé, por lo tanto, regular el flujo de la misma y enviaros mis luces en los momentos más propicios. Creo que esto también nos necesidad como de aterrizarlo un poco. Generalmente hay las almas que están muy llenas de actividades, llenas de devociones, llenas de esa febril actividad en oraciones, en movimientos, en grupos, en fin, o en obras, generalmente parten de la voluntad humana. O sea, la voluntad humana es la que quiere hacer esto. Y si no se ve en la posibilidad de cumplirlo, entonces viene un sentimiento de temor, un sentimiento de fallé, un sentimiento de culpa. Y ese es el afán al que se está refiriendo Jesús. Tú no te apures. O sea, yo sé lo que debes hacer y hasta dónde lo puedes hacer. Tú simplemente cumple hasta donde puedas. No te afanes. Si no lograste hacer todo lo que querías, no importa. Ya cumpliste porque estás haciendo lo que yo quiero que hagas. O sea, a eso se está refiriendo Jesús. ¿Sí? Vamos a seguir. Si sois molestados en la oración, no es un motivo de angustia. ¿Cuántas personas en el momento de estar orando y algo pasa, algo los disturba, una visita, alguien que llega a hablarles o algo, y incluso se ponen de un humor negro? ¿Sí? ¿Por qué lo vea? No, yo no vi a nadie. No, los dos No, te vemos a ti. No, sí. no es cierto. No, pero creo que esto sí conocemos personas que se enfadan, que se enojan, ¿sí? Incluso María Valtorta hay lecturas muy, muy curiosas. Ella se disponía a rezar y en ese momento llega Jesús. Y entonces ella le dice, oye, es que apenas iba yo a rezar. Y dijo Jesús, y por eso vengo. O sea, para que entiendas que no es lo importante esto. Lo importante soy yo. Y te puedo quitar toda tu actitud y debes entender que debes dejar lo menos por lo más. Si sois molestados en la oración, no es un motivo de angustia. Basta que no seáis vosotros voluntariamente, por motivos humanos y personales, quienes os separáis de ella. En este caso es cierto que la fuente se seca y se desvía sobre otras almas abiertas a la oración. Pero si vuestra molestia está causada por caridad al prójimo, no seca en vosotros el manantial de luz y no lo desvía, sino al contrario, lo aumenta y lo atrae. Porque quien tiene la caridad tiene a Dios, y quien tiene a Dios tiene sus luces. Por eso, no estés nunca afanada. Ora, escucha, medita, sufre, trabaja, reposa siempre con calma, fiándote de mí. Yo soy un huésped perfecto. Sé conversar y sé callar según veo que aquel que me hospeda está en condiciones de poderme o no poderme escuchar. ¿Qué dirías de un invitado que te estuviera siempre encima y no te dejara pensar en las necesidades de la casa, especialmente en día de invitación? Dirías que no conoce las primeras reglas de la educación y las más comunes necesidades de un ama de casa. Pero yo soy Jesús, por eso lo sé todo. Cuando tu prójimo te quita de la oración y del conversar conmigo, no lo tomo a mal y tú no debes ponerte nerviosa. Sé paciente y caritativa. Yo seré paciente y silencioso. Después, a caridad hecha, te hablaré más luminosamente que antes. Si en cambio te afanas o te pones nerviosa, la luz se obscurece como si una nube se interpusiera entre tu sol y tu alma. Confía en tu Jesús. Por cuanto tú me puedes amar,
No me amas sino en medida infinitamente pequeña respecto a cuanto te amo yo. Por lo tanto, fíate, mi pan, que no solo es Eucaristía que nutre, sino también palabra que enseña, no te faltará nunca si permaneces buena y confiada. Es de suma importancia para el alma que quiere avanzar en el camino del cielo, saber tener las potencias del alma firmes en Dios. Cuando esto sucede, el alma está segura. Bueno, creo que la finalidad que nos habíamos trazado en este programa más o menos ya quedó planteado, ya quedó organizado. ¿Qué se necesita para entrar a vivir en la divina voluntad? Así que, bueno, pues con esto prácticamente es el inicio y falta mucho, o sea, no pensamos que con esto ya lo abarcamos todo, pero sí estamos en el punto clave, lo principal que debemos hacer. Así que, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Paris. Gracias, Y Paris. estamos pues en la situación de decir, seguiremos adelante, seguiremos tratando de penetrar en estas verdades, y me estoy refiriendo a todos nosotros, a través de la lectura y a través sobre todo de la vivencia. Hasta el próximo programa, amigos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, amigos.